Vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me da mucho gusto que estemos una vez más por acá. Vamos a entrar en el último de los temas de nuestro curso de Introducción al Nuevo Testamento, haciendo un rápido repaso. Esta sesión es, por así decirlo, la número 4. En la primera de ellas, lo que vimos fue justamente una introducción al curso, una panorámica muy amplia, ¿verdad? Por supuesto. Después hicimos una división en tres partes. ¿Cómo vamos a entender el Nuevo Testamento? Y en primer lugar, pues hablábamos del Nuevo Testamento como una parte literaria. Después, el Nuevo Testamento, ya recién hemos terminado, como una parte histórico-cultural. Y esta última sección, así le llamábamos desde el principio, el acercamiento teológico al Nuevo Testamento. ¿Qué queríamos decir con acercamiento teológico? Bueno, pues en aquel entonces, hace un par de semanas, comentábamos lo siguiente. Testamento significa, o Nuevo Testamento significa en primerísimo lugar un conjunto de libros. Era el acercamiento literario. Pero el Nuevo Testamento es todo un mundo allá en el primer siglo de nuestra era, en la tierra de Palestina. Por eso la palabra Nuevo Testamento que engloba esto, también es bueno que veamos cuáles son las características de estos tiempos, de estos lugares, para poder entender el mensaje del Nuevo Testamento. Y hablando del mensaje del Nuevo Testamento, viene justamente lo siguiente, el último de los puntos con el cual nos despedimos y cerramos este curso, que es el acercamiento teológico, porque la palabra testamento, hemos dicho, pero lo compartimos para que tengamos todos en mente en este momento y estemos en sintonía. Testamento es una palabra actualmente en español por supuesto, que deriva, en lo más lejano, es la palabra berit. Berit en hebreo significa alianza, pacto. Y es al estilo, obviamente, de dos partes. No se puede hacer un pacto de una sola parte. Incluso cuando decimos voy a hacer un pacto conmigo mismo, sí, es un solo sujeto, pero es uno el que promete y es otro el que va a recibir. En ese sentido, aunque sea uno mismo, se lo promete a sí mismo, pero son dos partes, el que promete y el que recibe la promesa. Pero, por otra parte, insisto, si hablamos en general de un pacto o alianza, se requiere de dos partes que estén acordes con algo. Yo creo que si vemos de manera simbólica, o no simbólica, sino de manera usual, ordinaria, un contrato justamente es un pacto, una alianza. Aquí donde habitamos mi familia y yo, es su casa, por supuesto, es una casa, un departamento que estamos rentando, y obviamente para venir a rentarlo hacemos un contrato, ¿verdad? Los arrendatarios pues nos proponen un contrato, nos proponen algunas cláusulas, nosotros vemos si las aceptamos y si es así pues las firmamos y ahí está ya el contrato, el pacto, la alianza. Son dos partes entonces y cada una tiene que cumplir lo que está afirmando, bajo pena, por supuesto, de que si no se cumple pues algo ha de pasar. Antiguamente, por ejemplo, había unos pactos muy interesantes. Y cuando digo interesantes no digo bonitos, sino curiosos y hasta para algunos aterradores. Porque, por ejemplo, había un pacto en el cual se paraban dos personas, en este caso podemos verlo justamente con los profetas, los invitamos a que vean el próximo curso de profetas, en donde el Señor le decía al profeta, mira, a ver, trae tales animales, y llevaba los animales, los destazaban, por así decirlo, eran prácticas de aquel entonces, los dejaban y decían, vamos a pasar por el medio de ellos. Y ya pasaban y decían, bueno, el que no cumpla con su parte de la alianza, que le pase lo que le pasó a estos animales. Entonces era una cuestión así como fuerte, por así decirlo, ¿no? Alianzas. Hay muchas alianzas, hay muchas promesas, pero definitivamente la alianza por excelencia, la alianza por antonomasia en el Antiguo Testamento, es la alianza de Dios con el pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Esa es la primera gran alianza. La palabra berit en hebreo es traducida al griego como diatheke, lo habíamos ya comentado me parece, y diatheke es una buena traducción, pero según algunos estudiosos podría haber sido mejor. Por ejemplo, sintheke.
porque diatheke tiende mucho justamente al ámbito como más legal, por así decirlo. De ahí pues que cuando se traduce diatheke al latín, se traduce como testamentum. Y lo mejor hubiese sido que la traducción fuera en griego syntheke y al latín fedus, porque era más como esta parte de la fidelidad, más que lo legal, la fidelidad en sí misma. Y nos damos cuenta precisamente que la historia de Israel es una historia, por una parte, habla de la fidelidad de Dios, por una parte, pero por otra, habla de este caminar tortuoso del hombre, un caminar en el cual a veces va muy bien en su relación con Dios y a veces no le va nada bien en su relación con Dios. Ejemplos tenemos cientos, miles, por poner unos cuantos. En el tiempo de los jueces, recordamos que Dios suscitaba un juez y este juez liberaba, porque esa era la misión de los jueces. Hay algunos que todavía el día de hoy no tienen claro que juzgar en el ámbito bíblico es salvar, liberar, y no es lo que hoy pensamos cuando decimos que Dios, así hace poco escuché a alguien que decía, es que Dios es justo juez. Ya desde que dicen justo juez, ya hay que tener un poco de miedo porque nos encontramos ante una persona con tintes fariseos, por supuesto, ¿no? Farisaicos, utilizando justamente la alusión a lo que decíamos del legalismo. Es que Dios es justo juez. Sí, claro, por supuesto que es justo juez. Eso nadie lo niega. Pero es justo juez en el sentido bíblico. El juez lo que intenta es liberar. Los jueces de Israel eran jueces, uno puede leer el libro de los jueces, que lo primero que hacían era liberar al pueblo de la atadura que tuvieran en ese momento. Más adelante siguen avanzando y resulta que el pueblo se siente ya muy libre, muy contento y empieza a desvirtuarse. Muere el juez y entonces el pueblo se destrampa y llega, perdón, otra vez, en el que tanta libertinaje se vuelve su prisión. Y entonces el pueblo una vez más es prisionero. Y Dios tiene que volver a suscitar otro juez para que siga esto y siga esto y siga esto. Esa es la historia del ser humano, en la cual estamos a veces bien con Dios, mientras hay alguien que nos vaya guiando, pues estamos muy contentos, pero de repente empezamos a caer y volvemos a lo mismo de antes, a veces hasta peor, por supuesto, y Dios nos vuelve a liberar. Es la historia de la salvación, es la historia de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de nosotros. Esta alianza, pues, es una alianza que por nuestra parte no hemos sido tan fieles, no la hemos vivido, experimentado al 100%, pero Dios sí. Dios se ha mantenido siempre fiel, siempre fiel. Pues es que en esta idea de fidelidad es que surge el Nuevo Testamento, ¿sí? En la idea de la alianza que hace Dios con su pueblo en el Sinaí, es que surge justamente la idea de una segunda alianza, pero que ya no sea una alianza transitoria, que ya no sea una alianza como la primera temporal, es más, que sea una alianza definitiva. Por eso se le llama así. La nueva o segunda, la nueva y definitiva alianza. Así también como decimos en la Sagrada Eucaristía, esta sangre de la nueva y definitiva alianza. Ya no habrá otra alianza, ya no habrá otro testamento. Quizá sea bueno en su momento hacer un estudio de introducción al Antiguo Testamento, por supuesto, y analizaremos de la misma forma la palabra testamento ahora en otro momento, con otros libros, con otros autores, otros destinatarios, otro mensaje, por supuesto, muy parecido a este, claro, pero todavía apenas preparando el del Nuevo Testamento. Pero no podremos hacer un análisis de un Nuevo Testamento después del Nuevo Testamento bíblico. No, no se puede, no podríamos. Podríamos hacer introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento bíblico, pero no podríamos hacer introducción a un testamento actual. No se puede, porque ya la alianza del Nuevo Testamento, la segunda y definitiva alianza, es eso justamente definitiva, no habrá otra. Dicho todo esto como una introducción, tenemos que ver justamente las realidades que van, algunas acercándose más al hecho mismo, es decir, concretándose. Y lo primerito que tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver es que en la antigüedad, como dice la carta a los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres. Muy bien, muchas veces y de muchas maneras. Y así continúa la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por Jesús. Es decir,
ya no es la palabra de Dios como algo etéreo, permítaseme la palabra, como algo meramente fonético, sino que ya es la palabra que, como dice San Juan, se hace carne. Juan 1:14. La palabra que se hace carne, o como diría San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, la palabra de Dios deja de ser un conjunto de letras, deja de ser un conjunto de instrucciones, entiéndase los mandamientos mismos, que por cierto, los estudiosos de la ley habían desdoblado, por así decirlo, los mandamientos de Dios hasta tener 613 leyes y preceptos, una cosa bárbara, por supuesto, y entonces se trataba de interpretar lo que Dios había dicho. Pues ahora Dios se explica a sí mismo. Y qué bonita palabra decir se explica a sí mismo. Dios se interpreta a sí mismo. Y entonces hagamos de cuenta lo siguiente. Si nosotros decimos, fulanito quiso decir esto, puede ser, mientras más cercanos seamos a fulanito, seguramente más cercana está lo que interpretemos de él. Si otra persona dice, no, no, fulanito quiso decir esto, también puede ser, pero si fulanito dice lo que quise decir fue esto, bueno, no hay más que decir. Es la palabra definitiva porque no hay más que interpretar. En el Antiguo Testamento venía un profeta, venía otro profeta, venía un enviado de Dios, venía otro, y la palabra de Dios era real. Era verdadera, por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también teníamos momentos en los cuales jalábamos para un lado y jalábamos para otro. Había como que todavía esa mínima confusión, o mejor dicho, esa falta de penetración y comprensión en el mensaje de Dios. Y dice Dios, pues si lo que queremos entonces es que se entienda mi voluntad, pues habrá que darles mi palabra propiamente dicha. Por eso, Jesús de Nazaret, el Cristo, es la esencia y la razón de la teología del Nuevo Testamento. Nunca mejor dicha, nunca mejor usada la palabra teología. Teología significa palabra de Dios también. Es palabra sobre Dios, claro, pero teología también puede significar palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Si nosotros queremos entonces comprender cuál es el mensaje de Dios sobre determinados puntos, por supuesto que podemos aventarnos un clavado al Antiguo Testamento y buscar y rebuscar y seguir buscando y seguir adelante y encontraremos verdades que no cambian, por supuesto. Encontraremos opiniones, encontraremos cosas que nos van a conflictuar, ¿cómo no? Pero si nosotros queremos ver más claramente el mensaje de Dios, tenemos que ver a Jesucristo. Por eso es importante pues que lo conozcamos a Él y que conozcamos su mensaje. El Nuevo Testamento, la nueva alianza, el nuevo pacto, el pacto, la alianza definitiva, pues es la alianza que hace Dios a través de Jesucristo. Ya no es a través de Moisés, de un emisario suyo, de un intermediario, no, es Jesucristo que es Dios mismo. Por tanto, ya no hay malas interpretaciones, aunque lo que acabo de decir, en la actualidad podría haber quien dijera, es que yo creo que es esto, y otro dijera, yo creo que es diferente. Quizá alguno pueda todavía seguir malinterpretando lo que Jesús dijo, lo que Jesús nos mostró. Entonces, la teología que el Nuevo Testamento también es posible acercarse a él, vaya, es posible que nos acerquemos al Nuevo Testamento y lo veamos como teología. No como un conjunto de libros, ya lo hicimos, no como un espacio histórico, ya lo hicimos, sino también como un mensaje. Por así decirlo, no es exactamente lo que queremos decir, pero lo incluye. ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? A final de cuentas, si leyéramos los evangelios, si leyéramos las cartas, si leyéramos cualquier texto del Nuevo Testamento, ¿con qué nos encontraríamos? ¿Cuál es? Bueno, lo primero es la figura de Jesús de Nazaret. Por eso, al principio, y me parece que lo comentábamos, al principio, cuando hacíamos este repaso del perfil histórico de Jesús, el breve perfil histórico de Jesús, decíamos, es que Jesús es el centro del Nuevo Testamento. Por eso, ahora que estamos concluyendo, ahora tenemos que entender a Jesús de Nazaret como el Cristo también. Recordemos, insisto, vimos el perfil histórico de Jesús.
Pero ahora vamos a cerrar hablando de Jesús como el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Bueno, Cristo ya es una afirmación teológica, justamente. El hecho de decir que Jesús es el Cristo no es algo que todos acepten para empezar. Nosotros lo aceptamos de buena gana, por supuesto, con agrado, porque somos cristianos. Pero no todos los judíos aceptan a Jesús como el Cristo. Al día de hoy, no todas las personas aceptan a Jesús como Dios mismo, ¿no? Dicho esto, vayamos a ver cuál es este mensaje en pocas palabras. Y cuando uno busca la teología del Nuevo Testamento, lo primero que se va a encontrar así tal cual es el mensaje de Jesús. Voy incluso a adelantarme, o mejor dicho, a atrasarme un poco, porque antes de hablar del mensaje de Jesús, quiero decir cuál es el mensaje sobre Jesús, que bien puede ser ya la conclusión, claro, pero para poder llevar un cierto orden, y lo vamos a ver a continuación, es este el mensaje sobre Jesús y el mensaje de Jesús. El mensaje sobre Jesús. El Nuevo Testamento, visto como teología, nos dice lo siguiente: Jesucristo es revelado por Dios como su Hijo. Sí, Dios lo revela. Punto importante, Dios revela a Jesús como su Hijo, como el unigénito de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento, todos los textos del Nuevo Testamento, nos van a manifestar justamente esta idea, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo van a decir a veces de manera muy clara. Pensemos en el bautismo: tú eres mi Hijo amado. Pero también a veces lo van a decir de distintas formas. Pensemos en San Juan, que es el evangelista que tiene una profundidad o una altura teológica mucho más amplia, y nos menciona que Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto, en el sentido de que es Dios mismo. Pensemos en los famosos yo soy de Jesús, ¿no? Cuando leemos el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Pues ustedes y yo a veces nos quedamos, no estoy diciendo que así sea siempre, pero a veces nos quedamos con que Jesús es el pan, Jesús es la resurrección, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No está del todo mal, pero antes de que Jesús sea el pan, sea la resurrección, sea el camino, la verdad y la vida, Jesús es. Dice Jesús: yo soy. ¿Y qué tiene eso de importante? Pues que decir yo soy es anunciar la divinidad de Jesús. Para nosotros puede ser un poco complejo entenderlo o aceptarlo, para los judíos no. Porque para los judíos la frase ego eimi, en griego yo soy, es la frase con la cual se distingue, se identifica a Dios. Cada vez que Jesús decía yo soy, entonces Juan, evangelista, estaba anunciando la divinidad de Jesús. Por eso les digo, en el Nuevo Testamento en común, en general, se revela que Jesús es Hijo de Dios y por extensión es Dios mismo, por supuesto, ¿no? Dice San Pedro, hablar de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Los evangelios son los que obviamente van a decirnos de manera mucho más concreta, mucho más clara, esta cuestión de la divinidad de Jesús, de la filiación divina. Cuando dice el mismo Evangelio de Juan 14:28, dice: el Padre es mayor que yo. Bueno, no se refiere a que Jesús no sea Dios, sino a que el Padre, en cuanto a ser divino, también es anterior a Jesús. Eso es definitivo, a Jesús como persona divina y humana, claro está. Sin embargo, le está llamando Padre. Entonces, dice que también lo quieren matar porque, así lo decía el Evangelio de Juan, porque al llamarle Padre, por tanto se vuelve su hijo, claro, al llamarlo Padre, se hacía igual a él, se hacía semejante a Dios. Entonces hay que leer la Biblia en un sentido un poquito más integral, leer que dice el Padre es mayor que yo, pero leer que decía que cuando le llama al Padre, se hacía semejante a él en cuanto a su divinidad, por supuesto. El Nuevo Testamento nos anuncia pues que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús mismo, el centro, el corazón del Nuevo Testamento, revela que Dios es Padre. Aquí hay algo bien importante. Llamarle a Dios Padre no era algo netamente imposible en el Antiguo Testamento. No. Se le llega a llamar Padre, pero en un sentido, incluso en un sentido muy judío, ¿no? En el cual el Padre da mucho al Hijo, por supuesto, pero aún así está muy lejos del Hijo. Y más porque cuando Jesús hablaba de Dios como Padre,
lo hablaba como un padre muy cercano, un padre amoroso, un padre que abraza, un padre que da su vida también por su hijo, ¿no? En cambio, el padre del que hablaban en el Antiguo Testamento era un padre un poquito más que cuidaba más de lejos, un poquito más formal, por así decirlo, ¿no? Un poco más serio, más lejano, más frío. Cuando Jesús viene, lo primero que hace es decir que Dios es su Padre. Primero, es su Padre. Y después dice que es nuestro Padre. No es propiamente mi papá. Si yo quisiera ser muy estricto con las palabras de Jesús, Dios no es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Ustedes, cuando oren, digan así, Padre nuestro. ¿Ustedes cuando se refieren a Dios? Pues ahí está. De hecho, recordamos en la resurrección de Jesús, cuando María Magdalena se le avienta a los pies a Jesús y le dice, Jesús, no me toques porque aún no subo a mi Padre y vuestro Padre. Ve a decirle a tus hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre. Es una relación de filiación muy interesante porque Jesús nos revela a Dios como Padre, es su Padre y es nuestro Padre. Entonces, esto es novedoso. Por eso, por ejemplo, en la Biblia encontramos dos Padres nuestros, en Mateo y en Lucas. Se dice que el más antiguo es el Padre nuestro que está en Lucas. Curiosamente, no dice Padre nuestro, dice simplemente Padre, ¿verdad? Entonces ya San Mateo empieza como ahí a complementarle al Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, perdón, a lo mejor dije algo mal. Lo que no dice San Lucas es que estás en los cielos, porque lo que dice San Lucas justamente es una cercanía con Padre, pero entendiendo pues que para Mateo y los judíos, lo que comentábamos, el Padre está lejos, es lejano. La figura de Dios es una figura lejana, por eso es un Padre que está lejos de nosotros. El Padre de Jesús es un Padre amoroso. Es un Padre que lo vemos justamente en, en la parábola del Padre Misericordioso, una parábola que fue justamente muy, muy escandalosa para los oyentes de Jesús, muy escandalosa. Nosotros al día de hoy, pues que ya hemos como un poquito más masticado el Evangelio y aceptado nuestra fe, como que podemos entender justamente todo este tipo de cosas. Sin embargo, para ellos era muy diferente. Sí, efectivamente, bueno, por una parte, Lucas solamente dice Padre. Ya San Mateo dice Padre nuestro, es como más reverente, y que estás en los cielos, la divinidad es mucho más amplia, ¿no? Para Lucas es un Padre muy cercano, por eso también el Padre del Misericordioso está en el Evangelio de Lucas, justamente, ¿no? Y es la revelación que hace Jesús. En el Antiguo Testamento, fíjense qué interesante, híjole, espero decirlo rápido, o mejor dicho, concreto. En el Antiguo Testamento, Dios tiene muchas figuras. Una de tantas es la de ser Padre. Pero Dios se ha referido de muchas figuras, y quizá la figura más conocida de Dios en el Antiguo Testamento es la del esposo. Dios, por eso se dice que el pueblo es la novia, la esposa, y Dios es el esposo, el novio. Es una figura que permanece incluso hasta el Apocalipsis, por supuesto, pero la famosa figura esponsal de Dios para con el pueblo, o por extensión para con la iglesia. Por tanto, el adulterio, dado que Dios se veía justamente como el esposo, el adulterio era particularmente más nefasto para el pueblo de Israel porque rompía también con la imagen de la esponsalidad de Dios con el pueblo. Por eso era muy mal visto. Y cuando viene Jesús, deja un poco de lado esa figura y dice, no, ahora vamos a ver a Dios como Padre. Voy a decirlo de la siguiente manera. La esponsalidad se puede romper. Un esposo, o en este caso concreto la esposa, puede abandonar al esposo, ¿no? O el esposo puede dar el acta de divorcio a la esposa, pero un padre no puede dejar a su hijo. Entonces cuando Jesús dice que Dios es Padre, nos está diciendo mucho de Dios. Y por último, Jesús revela al Espíritu Santo. Cuando decimos que lo revela al Espíritu Santo, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Es la puerta abierta más grande que dejó Jesús
para que nosotros descubramos justamente la acción del Espíritu. Lo reveló sin revelarlo, es decir, nos habló de Él sin decirnos bien cómo era Él, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, dio muchas notas, y si hacemos una lectura de todo el Nuevo Testamento y de todo el Antiguo Testamento, seguramente encontraremos muchas, pero el Espíritu Santo siempre, siempre es distinto. El Espíritu Santo siempre es distinto, apréndanse eso. El Espíritu Santo es libre, como lo dice San Pablo, ¿verdad? Donde está el Espíritu hay libertad, pero también San Juan nos dice que en el Evangelio, que el Espíritu es como el viento que sopla donde quiere, ¿verdad? Entonces no podemos aprisionar al Espíritu ni siquiera en letras, en palabras, en frases. Pero lo mejor de todo es que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, nos libera también de todas esas cargas, de todas esas cuestiones mentales o reales, físicas, anímicas que tenemos. Por eso la revelación del Espíritu Santo es la revelación de la libertad del ser humano, la revelación de aquello que nos va a llevar, como diría Jesús, a la plenitud. El Espíritu Santo es el que va a venir, los va a conducir a que entiendan perfectamente lo que estoy diciendo, porque dice, lo digo y no lo entienden, ¿verdad? Vendrá el Espíritu y nos llevará a esa plenitud de la revelación. El Espíritu Santo lo encontramos, por una parte, en el libro de los Hechos Apóstoles, que se ha dado en llamar el Evangelio del Espíritu Santo, pero por otra parte, nos damos cuenta cómo cada vez más y más y más vemos en todo el Nuevo Testamento la acción del Espíritu Santo. Porque el Nuevo Testamento, aunque son libros, no es únicamente eso. El Nuevo Testamento es la memoria de fe de la iglesia, de unos hombres y mujeres que se dejaron conducir por este mismo Espíritu. Hace poco, para ir concluyendo, hace poco compartí una catequesis con papás y padrinos y les compartí un ejemplo que me gusta mucho ponerles. Eran papás y padrinos de confirmación. Les decía yo el ejemplo de Pedro y les dije, Pedro, el día de la aprehensión de Jesús, del prendimiento de Jesús, Pedro fue tras él, llegó cerca donde estaba, pero ahí, estando cerca de Jesús, muy simbólico, lo negó. Negó que lo conocía ante una criada, lo digo no despectivamente, sino culturalmente, porque el testimonio de una criada no valía nada, nada. Entonces, si Pedro le hubiera dicho a la criada, sí soy, sí venía con él, y la criada va y le dice a los demás, es que él dijo esto, el testimonio de esa mujer no valía para nada. Se requería el testimonio de dos, por lo menos, y que fueran hombres. Entonces, negar Pedro a Jesús frente a una criada era lo más bajo que pudo haber hecho. Lo negó una segunda vez y lo negó una tercera vez. Entonces les decía a los papás y padrinos, vean esto, cómo este Pedro que un día niega, les decía yo, 53 días después, les decía yo, 53 días después, es un Pedro que se levanta frente a más de 3,000 hermanos, porque se convirtieron 3,000, pero había más de 3,000, y empieza a hablar y empieza no a acusar, sino a decir que ellos fueron los causantes de la condena y crucifixión de Jesús. Y empieza a decirles todo y termina dándonos un buen mensaje. Y no tuvo miedo y predicó y fue valiente, habló con parresía, con apertura de palabra y de corazón. No, fue una cosa impresionante. Y le decía a los papás y padrinos, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en esos 53 días? Del jueves, viernes santo, por así decirlo, hasta ese día, 50 días después de la Pascua. Y dijeron, evidentemente, el Pentecostés, es decir, la llegada del Espíritu, exacto. Hay un Pedro antes del Espíritu y un Pedro después del Espíritu. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender cuál es la diferencia. El Espíritu Santo. Y les decía yo a los papás, así concluía con ellos, decía, es lo que van a recibir sus hijos. Tienen ustedes que canalizar ese Espíritu Santo en la vida de sus hijos para que sean realmente testigos, como lo fue Pedro, para que hablen con valentía, como habló Pedro. El Espíritu Santo, ¿y cómo sabemos de él? Voy a decir una cosa que al día de hoy podría ser para muchos un poco escandalosa. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, sino únicamente el Antiguo, no sabríamos del Espíritu Santo. No sabríamos. Escucharíamos del aliento de Dios, escucharíamos del Espíritu de los cuatro vientos, escucharíamos mucho, pero no sabríamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo venimos a entender por la revelación de Jesús y por la revelación en la iglesia contenida en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. Una última cuestión es que Jesús siempre habló del reino. El reino en donde habitaremos justo con el Padre que Él nos reveló, con el Espíritu Santo que Él y el Padre nos han enviado, y sobre todo con Él. Viviremos en la eternidad como Él también
vive ya, porque ha sido resucitado, porque está vivo y porque gracias a los autores del Nuevo Testamento lo podemos saber y podemos tener justamente esa certeza de que Él está vivo y de que nos ofrece esa vida y ese reino. Muchísimas gracias por compartir este curso. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.